ellos venden más bonificaciones Exacto, comisiones, las bonificaciones. comisiones, comisiones, bonificaciones, las horas extras, los recargos nocturnos y festivos. Entonces ella nos compartió pues como la fórmula del cálculo de las cesantías, del cálculo, bueno, de los intereses también nos lo compartió y ya, No, es como excelente, un breve resumen. muy buen resumen, muy bien, Lina, muchísimas gracias. Entonces, y lo que decía Lina, pues es un tema que ahorita, inclusive esa fue una capacitación de una caja de compensación, pues cierto, no era con Fenalco, era pues de la otra caja de compensación. Entonces, pues aprovechando como también esos espacios, nos pueden servir mucho, ¿cierto? El tema de no llegar a pagar pues de manera errónea, perdón, este concepto. Entonces, por eso quiero que, bueno, vamos comenzando, ya coloqué a grabar y vamos a retomar esta cuarta clase que es la segunda semana. Ahorita pasamos la asistencia. Empezar como a retomar, o sea, la primera semana vimos como un poquito más como de la estructura, digamos, leyes, normas, como el código sustantivo. Entonces, a la par vimos como, bueno, más o menos en una entidad, una organización, habrá que ir definiendo el perfil de cargos. Hablamos por allá un poquito de los cargos públicos, de que en este momento están como en trámite algunos proyectos, inclusive abrieron el 22 de enero y hasta el 6 de febrero abrieron convocatorias para cargos en la DIAN. De pronto quien sea contador, contadora con esta formación, están en la DIAN y creo que para el SENA. Entonces en la página SIMO, SIMO, que habíamos hablado, se pueden hoy inscribir y postular a estos cargos de la DIAN, aunque esos son cargos a nivel nacional. Usted le puede ir muy bien y obviamente puede elegir la plaza o la ciudad, pero a veces pues puede tener opciones en otra ciudad lejana, ¿cierto? Pero digamos que en ese tipo de cargos, lo que usted se postula y lo que mira muy bien es el tema del perfil del cargo. En el SIMO, usted tiene que identificar el cargo y todo lo que incluye para poderse postular y que aplique, porque el primero de los procesos como de selección es los requisitos mínimos que tiene el cargo, ¿cierto? Entonces lo miran contra el manual de funciones y por eso pues es importante que se tengan esa documentación. Entonces de eso hablamos, empezamos a hablar del tema de la preselección, todos los requisitos que miramos y la firma del contrato. Entonces vamos acá como retomando el tema de los contratos, estamos viendo lo que fue la reforma de 2466, ley 2466 del 2025, que estamos hablando que, digamos, que trae principalmente el cambio de que el contrato a término indefinido sea como lo más general, lo más, digamos, recomendado, y que el término fijo se volviera como máximo 4 años, que hoy estaba como renovaciones indefinidas, o primero las tres renovaciones del periodo, pues primero el periodo de menos de un año, 3 veces se podía renovar, y luego a un año y luego 3 veces, y ya ahorita le dicen máximo 4 años. Entonces quedamos con una tareita de averiguar sobre aquellos que ya venían con una renovación, qué pasaba después del 1 de julio que entró en vigencia la ley. Esa es una tareita, no sé de pronto ahorita si de las tareitas que quedamos averiguando, de pronto que averiguamos en Fenalco, de pronto dijimos que escribiéramos a Fenalco si teníamos algún convenio, alguna suscripción de alguna empresa. Listo, pero entonces vamos a hablar con estos de los contratos, y quisiera dejarlo un poquito más como para cuando nos va a traer un compañero que nos va a hablar de los contratos, más de lo laboral. Por eso quiero hablar para pasar ya a los conceptos de los contratos. Entonces, el contrato de trabajo, siendo el acuerdo que hay entre las partes, el de término fijo debería ser por escrito. Lo mismo que aquellos que están de pronto definidos por una obra o labor,
o por accidental o transitorio, donde quede explícito lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué se encargó, cuáles son las condiciones del contrato. De todas maneras, también el de aprendizaje con los contratos que se hacen con los aprendices. Y el de término indefinido pudiera ser verbal o escrito, pero aquel que sea verbal se va a asemejar a un indefinido. Entonces, por ahora, definamos que los contratos de trabajo son ese documento legal que vincula a las partes, el empleador, el empleado, el patrón, el trabajador, ¿cierto? Las dos partes, y que tiene unas condiciones de trabajo. Entonces hablábamos, creo que con Natalia, que, por ejemplo, las cuidadoras que tienen en un hogar donde cuidan personas adultas mayores, digamos, tienen contrato a término indefinido. Natalia no se ha conectado, eh, pero que pudiera ser también Yo por sí me obra o labor. conecté. Ay, a ver dónde está. Es que no, la Nata, ¿a dónde está? A ver, Nat, a ver, hable por Aló. favor. Habla, habla. Hola, hola, hola. Ah, ya por aquí la vez que como hay varios conectados, se me pasa la pantalla, A claro. otra hoja. Ah, sí, Natalia, entonces no, Natalia nos habíamos dicho, todos son indefinidos, pero No, si profe. van a, ya Sino que en eran este fijos. momento ya están indefinidos porque son personas que tienen mucha antigüedad en la empresa. Sí, Pero todos sí. empezaron como término fijo. Ah, ya. Pero que una de las opciones es a los nuevos, poder hacerle por término Eso, fijo, por obra estábamos labor. preguntando eso la vez pasada, que si eso era Sí. viable hacerlo así, que esa fuera como una de las cláusulas, que dado pues que es una persona en cuidado paliativo, que si eso puede considerarse como terminación del contrato al fallecer la persona. Pero ya Pero el pues eso no es indefinido un no lo hecho. puede volver. Una herramienta jurídica para modificar los contratos se llama el otro sí, que es como un documento adjunto para no volver a hacer todo el contrato, pero un indefinido yo no lo puedo volver con un otro sí, un término fijo. De pronto el fijo sí lo puedo volver indefinido con un otro sí, pero el indefinido no lo puedo devolver. Entonces, entre los principios laborales está el no desmejorar las condiciones ya ganadas del trabajador en salario, en cargos, en actividades. Entonces, el otro sí nos va a servir para ciertos casos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Pues, o cuando llega un nuevo dueño de la empresa, liquidan a la persona, sale y vuelven y los contratan. Caso que habíamos hablado, caso Coltejer, creo que hoy anunció Fabricato que no va a hacer como más producción de hilo, una hilandería que tenían en Bello, no sé quién de pronto de Bello, quién ha escuchado su noticia, pero así fue Coltejer, ya no vamos a producir más. En Río Negro, por ejemplo, en Textiles Río Negro, salieron todos los empleados y ya cuando los mexicanos de Caltes, México, compraron al Coltejer, pues llamaron a algunos, pero sería terminar el contrato o cambio o algo que se llama sustitución patronal, o sea que el nuevo patrono es otro y que sigan con las mismas condiciones. Este tema de despidos masivos también tienen que tener un permiso ante el Ministerio de Trabajo y es un tema muy jurídico, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar que de la estrategia de la organización se definió para cierto cargo que sea indefinido, que sea término fijo, que sea por obra o labor, y cuando es prestación de servicios, no es un contrato laboral, sino que es un contrato civil, pero vincula, por ejemplo, como les decía en mi caso, con FENALCO Antioquia, antes de empezar este curso, me llega a mí una orden de servicios, yo la firmo, dice entre el 21 de enero y el 18 de febrero, y con pagos los 20 de cada mes, y cada mes tengo que pagar seguridad social como independiente, anexarla para el pago. Entonces yo soy por prestación de servicios y pues a mí no me llega ahorita, por ejemplo, interés a la cesantía, ni me va a llegar quincena, sino el pago que da lugar a la prestación de servicios, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la estrategia que tenga la empresa, se define un contrato, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá. Y entonces entramos a revisar lo que habíamos visto al principio, que la organización tiene, o la empresa tiene una estructura organizacional. Y entonces de ahí definimos el nombre del cargo, el nivel de responsabilidad, de funciones, como dijimos, cuáles son, por ejemplo, los de junta directiva. A veces son personas que apoyan ad honorem, o sea, sin ningún vínculo, sin ninguna remuneración, ningún dinero, lo hacen voluntariamente. Otros tienen un contrato por prestación de servicios y les pagan unos honorarios.
Pero digamos que en la estructura de la organización van a identificar, y eso se hace mucho en los presupuestos anuales. En este momento ya estamos ejecutando el primer mes del año, pero las empresas, la mayoría de empresas, los últimos 3 meses elaboran el presupuesto del siguiente periodo. Y ahí es donde dicen, bueno, esta persona va con un contrato a término fijo, va con un contrato a término indefinido, va por una temporada en una obra o labor. Muchos cultivos dicen, bueno, para San Valentín, 14 de febrero, ¿cierto? ¿Qué se celebra, Carolina, Lisette Gaviria, el 14 de febrero? ¿Qué es el 14 de febrero? San Valentín. No, No, el pago de el las pago de las sentías. mentiras. Mentiras, San se Valentín. cruzan las dos Cruzan las cosas, dos cosas, San Valentín y pago de y pago de cesantías. cesantías. No, mentira, Ok. San No, mentira, San Valentín. Valentín. Y los Y gringos los celebran gringos amor y celebran amor y amistad en amistad. septiembre. Ah, sí. No, pero sí, No, pero Le sí. cuento pues que tengo más presente San Valentín. cierto, el Cierto, amor y el amor y amistad. amistad. Bueno, entonces, San Valentín, muchas empresas de flor en el oriente y en Bogotá, no sé, donde hay mucha producción de flor, contratan personas y hasta altas horas de la noche, fines de semana, ¿cierto? Porque pues ya, yo creo que en estos días se estará enviando el producto para que llegue con tiempo, pues, ¿cierto? Entonces, después de esa temporada, baja otra vez, entonces los temporales vuelven y salen, estuvieron por 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, digamos que la estructura organizacional es la fundamental para nosotros en nómina, o sea, de ahí llega la instrucción, no tanto lo legal de la norma laboral, sino la estrategia corporativa. O sea, a nosotros nos dicen, ¿quién nos dice a nosotros qué hacer? Pues obviamente llega el jefe de gestión humana o el jefe o la financiera o no sé, quien consideremos que sea quien tome decisiones o quien nos indicaron de que tomamos decisiones y entonces nos dice, esta persona va por indefinido con tal cargo y tal salario. Listo, haga todo lo que hay que hacer. Entonces, esa estructura nos empieza a decir, bueno, quiénes son más o menos en el ajedrez, como qué labor y qué capacidad tiene, cómo se mueve, qué tipo de cosas hace, ¿cierto? El rey, la reina, el del alfil, de alguna manera, pues como en el ajedrez y el peón, pues digamos, a veces se relaciona como con lo operativo, lo fuerte, pues lo que hay que hacer rutinariamente. Digamos que uno de los primeros conceptos que empiezan a surgir entonces es el periodo de prueba. ¿Listo? Periodo de prueba. Entonces, el periodo de prueba, como lo dice la palabra, pues es un término en el que estamos evaluando si nos podemos acomodar, pero se vuelve más como a favor del empleador que del empleado, porque uno como empleado puede estar siempre con la posibilidad de decir, no, no, yo no quiero seguir más. Pero para el empleador, pues, el periodo de prueba es una pequeña gabela que tiene como para evitar la indemnización, pero no evitar un debido proceso. Si, ay, no he compartido, qué pena. Y yo, el ajedrez, vea, es que aquí tenía unas cuentas de ajedrez, vea, para que me digan que de dónde está sacando la carreta. El ajedrez, qué pena, gracias, no estaba compartiendo. Estamos hablando de la estructura organizacional y de las actividades y funciones que tenemos y el periodo de prueba. ¿Sí están viendo ahí la pantalla, Laura? Sí, profe, se ve. Ah, bueno, qué pena. Entonces, bueno, periodo de prueba. Entonces, en un contrato, digamos, el periodo de prueba se hace en la etapa inicial del contrato. ¿Listo? El contrato pudiera terminarse sin un previo aviso. Debe estar por escrito y no puede exceder de 2 meses, pero se estima como el 20% del tiempo del contrato en los de término fijo. Entonces, si el término fijo son 30 días, 3 por 2, 6, son 6 días, del 20%, máximo 2 meses, pues el de 30 días no aplica. Entonces, ese periodo de prueba es como una etapa en la que estamos evaluando, ¿cierto? Inclusive en el sector público, usted gana un concurso de méritos, creo que son 6 meses el periodo de prueba, para usted quedar en firme ya pues como en el cargo, digamos, indefinidamente. Entonces, bueno, en cuanto a periodo de prueba,
mucho empresario dice, no, simplemente no, hasta acá llegamos. Entonces, una de las cosas que se pueden, digamos, reclamar en la oficina de trabajo es, no me hizo un acompañamiento, un debido proceso, no me informó nada para yo mejorar, para yo cambiar. Entonces, es bueno que dejemos una evidencia de que llamamos la atención, venga, o sea, tenemos, si el contrato es 90 días, 9 por 2, 18 días. Empezamos a ver el primer día que no, el segundo día que no, empecemos a hacer como una especie de llamaditos de atención o de acompañamiento, de capacitación, si vamos a tomar la decisión de aplicar el periodo de prueba para un despido sin justa causa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué de pronto experiencias tienen con el periodo de prueba? Es en la etapa inicial, no es por allá, no es que venga, apliquémosla después de los 2 meses. ¿Qué pasa con algunas empresas? Y lo han dicho, por ejemplo, no firman contrato, venga, trabaje, venga a ver cómo le va, si veo que es bueno para el trabajo, empezamos a firmar el contrato y apenas ahí está empezando el periodo de prueba, en teoría. Entonces, ¿qué experiencia de pronto han tenido con esto del periodo de prueba en cuanto a lo laboral? Eso también a veces en las relaciones personales, estamos de novios, pero no, primero esperemos a ver cómo nos va, a ver si nos entendemos o no. Periodo de prueba, le dicen, no, démonos un tiempo, tal cosa. Así mismo pasa con gestión humana, no, venga, eh, no nos entendimos, fue un error. Bueno, hay un montón de variables que se pueden mencionar a la hora de decir, hasta acá llegamos. Entonces, ¿quién de pronto le ha tocado utilizar esta figura del periodo de prueba? Cuéntenos alguna experiencia. Volvemos como la semana pasada que conversamos tan bueno en cuanto a experiencias que han tenido. ¿Quién nos cuenta algo que les hayan dicho en periodo de prueba? Venga, no, es que hasta acá llegamos. Marixa López, o Lopera López. Cuéntanos, Marixa. Hola, ¿me escuchan? Sí, Marixa, muy bien. Buenas noches. Bueno, sí, precisamente esta semana viví esa experiencia. Yo Ay, empecé en una empresa el 2 de diciembre del 2025 a laborar bajo unas condiciones, ¿cierto? Estuve en todo el proceso de selección, pruebas, me hicieron pruebas de todo tipo, pasé todos los filtros, inicié, en la entrevista me dieron pues como, digamos, una información bajo sí, bajo qué condiciones iba a empezar a laborar con ellos. Ah, listo, pues estoy pues totalmente de acuerdo. Cuando ya estaba laborando, resulta que las condiciones, digamos que eran las mismas, pero cambiaban otras. Pues con la gerente yo obviamente pues la puse pues como al alcance de lo que pensaba, cuál era mi concepto y pues digamos que no, como quien dice, pues ya estás trabajando, pues eso es lo que hay que hacer y eso es lo que te toca hacer y eso es lo que está. Entonces yo me puse a leer pues como todo el manual de funciones, el contrato, yo era, o sea, inclusive yo el contrato yo misma lo realicé porque yo entré como jefe de recursos humanos. Sí. Y el contrato, nada que lo firmábamos, nada que lo firmábamos. Finalmente, pues digamos que no éramos compatibles como en el mismo enfoque del liderazgo. Y pues muchas cositas con las que yo no estaba como muy de acuerdo. Entonces, como lo acabas de decir hace un momento, pues digamos que no hubo como una afinación como tal, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Pues tomar la decisión de no continuar. Y pues a mí se me cumplía ahorita el periodo de prueba el 2 de febrero. Y yo presenté mi carta de renuncia el día de ayer. Pues digamos que la gerente se sorprendió, pero pues como el liderazgo no era como tan compatible y muchas otras cosas más que no veían como, no las veía como viable, porque yo soy una convencida de que el ser y el hacer deben de ir muy de la mano, muy equilibrados. Total. Cuando de pronto las cabezas de una organización tienden más porque les importe el hacer y no el ser, ahí hay un desequilibrio, ¿cierto? Y pues Sí. eso lo evidencié el día de ayer, porque pues no les gustó para nada y me dijo, no, Maritza, ¿cómo así? Eh,
ayúdame, no me dejes aquí embalada, termina tan siquiera pues hasta el 30, pues. Y yo le dije que no, que mi decisión ya estaba tomada y que pues iba hasta el día de ayer, porque yo a ella ya le había manifestado algo el día viernes. Sin embargo, yo sí le apoyé, le colaboré hasta el día de ayer, y ayer yo se le dije, no, definitivamente hasta hoy laboro. Se lo dije en las horas de la mañana con un acta de entrega para hacerla, pues, mejor dicho, de la manera más clara y la manera, pues, como más responsable, digo yo. Le dejé todo muy, muy organizado, todo el día, inclusive pues con pendientes de febrero se los dejé inclusive organizados a la fecha. Entonces, pues ella sí me hizo como un comentario que, de la manera como uno terminaba o salía de una compañía, hablaba mucho de uno. Y pues yo con toda, o sea, con todo el respeto, de manera muy constructiva, yo sí le dije que también la manera como un jefe o como un líder manejaba su equipo de trabajo y de la manera como subestima la parte profesional, también habla mucho. Y pues si yo no estaba de acuerdo con eso y si yo no me sentía tan cómoda, que lo mejor era tomar decisiones dentro, o sea, de manera oportuna. Y ya que estamos todavía dentro de los términos en el periodo de prueba, pues que era mejor así. Pues finalmente ella sí lo entendió y hablamos pues otras cositas, pues ya pues como a fondo un feedback que terminó pues pidiendo disculpas porque reconoció que sí se estaba como equivocando en ciertas cosas y pues ya no había nada que hacer. Entonces, es complicado porque inclusive ni siquiera había un contrato firmado, pero yo ya sabía que era indefinido y que ya yo tenía pues como estipulado el tiempo, el periodo de prueba. Claro. Pero sí es mejor hacerlo dentro de ese tiempo porque es que ni siquiera yo era para entregarle el puesto de trabajo ni que ella lo revisara, porque es que dentro del contrato, dentro del tiempo de periodo de prueba, está de que uno puede renunciar de ya para allá. En cualquier Y a momento, sí. uno, y a uno la compañía también le puede decir, hasta acá trabaja con nosotros, de ya para allá. Sí. Entonces, sin embargo, pues digamos que uno tiene cierta responsabilidad y pues yo le dije, ya le había dicho desde el viernes, pero sin embargo me quedé hasta ayer y ayer ya le dije en la mañana para entregarle durante el resto del día y todo pues como bien organizado con un acta de entrega. Pero sí es mejor uno tomar las decisiones a tiempo y pues cuando yo ya le dije que estamos dentro de los términos del periodo de prueba, entonces ya como que así, tenés toda la razón. Claro, claro. O sea que justificó haber estado el diciembre ahí o no. ¿Cómo? ¿Justificó haber estado diciembre ahí o a veces, o qué, o aprendiste o cómo te... Muchísimo, aprendí muchísimo en estos casi 2 meses, porque sí, fue mes y poco, y 20 días. Aprendí mucho. También aprendí que uno no debe de quedarse en una compañía por necesidad, Sí, porque cuando uno se queda por necesidad o simplemente agachando como la cabeza y que hagan con uno lo que quieran y subestimen la parte profesional, eso se le va volviendo, se le va convirtiendo a uno en un karma. ah, Y total. es complicado, y si uno no toma la decisión ya, la empresa la toma por uno. Entonces, ¿uno qué hace? No, uno evalúa varios puntos. Entonces, y hace, pues pone todo en una balanza, pero no, que justificó, sí, la empresa es súper buena. Aprendí muchísimo y lo que le queda a uno es eso, el aprendizaje. Total. No, Marixa, mil gracias. Mira, mira qué buena experiencia, pues, en cuanto a el tema del periodo de prueba. Obviamente estás a partir de hoy más tranquila, pero también con la expectativa, pues, de otros proyectos, ¿cierto? Pero Claro, mira que total. sí, tú lo tomaste como periodo de prueba, inclusive de manera responsable, pero, como decía ahorita, la empresa la que tiene como esa gabela porque mide los tiempos para evitar algo que se llama la indemnización por despido sin justa causa o hacer un proceso más amplio para demostrar la justa causa. Entonces, ese periodo de prueba sí, es como para una... Y a veces esas estructuras, por eso me devolví aquí a la estructura organizacional, porque mira que tú podrías estar
en uno de esos cuadritos que es jefe de gestión humana, muy hacia abajo de la representante legal o representante legal, o sea, muy de cercano al grupo de gerencia. Y uno a veces tiene posiciones muy críticas también y muy de estrategia, pero a veces no son tenidas en cuenta, entonces uno se desgasta, y a veces el cargo en teoría dice muchas cosas que uno puede hacer, pero en la práctica realmente no toma decisiones, sino que ejecuta cosas y ya, y se vuelve muy operativo, entonces uno como que se choca ahí, ¿cierto? Es como muy también de permitir que esos cargos tengan realmente la labor que pensada, o sea, que tengan autonomía, que tengan posibilidad, inclusive presupuestos. A veces los cargos sin presupuesto, usted, gestión humana, vengan y pidiendo para celebrar el día tal cosa, el día tal otra, y no hay recursos, no hay nada, y la gente es como que no, pues eso es lo mismo. Entonces, esos cargos también de gestión humana son muy de mucho presupuesto. Entonces, muy bien, Marixa, muchas gracias. Vamos con Nan Locu, que es Natalia Andrea López Quirós. Natalia, Hola, profe. ¿cómo vas? Bien. Profe, pues me ha tocado casos en los que el empleado renuncia, que, o sea, no es solamente pues como el caso de uno que uno diga que el empleado no dio la talla o no me gustó, en fin, sino como, voy a hablar como desde del otro punto de vista, y es cuando el empleado, supongamos, lleva una semana, 3 días, pues lleva poquito tiempo y ya uno hizo inversión de dotación, de exámenes, de toda la afiliación, de todas estas cosas, y de repente el empleado no vuelve. Entonces, o sea, sí, yo entiendo que ya, pues ya no es obligatorio que paguemos de ninguna de las partes tiempo de preaviso ni nada de eso, pero muy berraco, pues como yo poniéndome los zapatos de la empresa, muy berraco toda esa inversión que se hace. Y, por ejemplo, me pasó mucho cuando se estaba haciendo pues en una de las empresas de mi jefe, una estructura en Cúcuta, y allá la gente está muy acostumbrada a la informalidad. Entonces, Sí. para ellos era pues como que, pues, que tiene que yo no vuelva. O sea, ellos no dimensionaban todo lo que había detrás porque para ellos nunca les habían como que hecho contratos como con todas las prestaciones, ni exámenes, ni nada de eso. Entonces, pues yo les explicaba todo lo que acarreaba y ellos era como que, pues, que yo para qué me ponían todas esas bobadas. Sí me hago entender, entonces sí, muy berraco porque en muchas ocasiones me pasó que no iban a trabajar, entonces yo los llamaba, ve, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? Ah, no, es que ayer jugó Colombia. Y entonces me fui a tomar unas politas y que no sé qué, entonces yo creo que yo no voy a volver, pues Ah, cosas así. imagínate, pues, Entonces sí, muy berraco eso así de lo del preaviso, pues del preaviso no, del tiempo del de periodo de prueba. terminación. Sí. Muy bien, Natalia. Inclusive me recordaste que en estos días no sé por qué hablé con alguien, me dijo, cuidando unas personas aquí en Llano Grande, o sea, con un particular, cuidando unas personas mayores. Entonces, quien llegó a trabajar algo, como que la persona mayor, pues obviamente a veces son difíciles, ¿cierto? Por la situación, por la edad, por complicaditas. Entonces, la persona que estaba cuidando no aguantó 1 o 2 días, creo, y a los 2 días no me voy. Entonces, sí, son situaciones que uno se acomoda, pero a los 2 días, entonces volver a buscar quién, y volver a encontrar, o el mismo día, personas que en el sector agrícola son muy duro el trabajo, entonces pelados, no vuelven, no se van, es duro, ¿cierto? El tema de selección y todo. Sí. O que en cualquier momento les resultó otro trabajo y entonces prefieren, Uh-huh. obviamente, estar donde les va mejor, ¿cierto? Entonces, También. eso pasa mucho. El trámite es más operativo que lo que se avanza, ¿cierto? Entonces, ese periodo de prueba, muy bien, es eso, es eso. A veces es para decir, venga, no nos entendimos y terminar el contrato de trabajo. Listo, entonces, cuando hacemos el contrato, digamos que vamos a hablar, vamos a saltar un poquito este tema que debería estar en el reglamento interno, que es la jornada y todo, y lo vimos. Vamos a empezar a hablar de aquello que el contrato, digamos, define, que es la remuneración, la compensación, el salario, o sea, aquello por lo que la persona natural presta el servicio
de manera personal a una persona natural o jurídica, o sea, el vínculo contractual, y que el empleador se compromete a pagar algo que es la remuneración o el salario. ¿Listo? Entonces, el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, acordémonos, un código de 1951, dice que el salario, no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo aquello lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cual sea la forma o denominación que se adopte. Entonces, vamos a considerar que salario no es solo el salario fijo, el sueldo que llamamos o que nos definen en la entrevista y en el contrato, sino todo aquello que se vuelva, digamos, como permanente, como que tenga que ver con la prestación del servicio. Entonces, digamos que en el reglamento interno, en el Código Sustantivo del Trabajo, capítulo 1, artículo 127, habla de los elementos integrantes del salario, que son todo aquello que recibe pues el trabajador, como empiezan aquí a denominar algunos conceptos. Primas extras, pues, o adicionales. Las prestaciones sociales vamos a ver que no son constitutivas de salario, pero sí algunas primas, bonificaciones adicionales, sobresueldos, trabajo suplementario como las horas extras, o trabajos en días de descanso, o comisiones, bonificaciones. Lina, en la charla que nos dictaron estos días, hablaban de que en algunas empresas en algún momento daban la alimentación. Y entonces se volvió un problema porque la persona al salir decía, ese alimento era como una remuneración, pues me la daban a mí, entonces me la convertían a valor y la tenía que tener en cuenta en las prestaciones, en el salario. Entonces muchas empresas anteriormente tenían restaurantes. Ya luego le colocaron un pequeño valor simbólico en la colilla para el restaurante y ya muchas pues quitaron el restaurante, ¿cierto? Entonces muchas empresas de las grandes industrias, eh, digamos que les tocó normalizar eso o formalizarlo para que no les cobraran como, digamos, base de salario eso que daban en especie o en alimentos. Porque a veces se puede considerar que es una parte constitutiva. Por ejemplo, en el sector, bueno, también los viáticos que nos dan por ir a viajar a alguna entidad, a hacer la labor, son prestacionales o son salariales los viáticos que incluyan manutención y alojamiento, no el transporte, porque yo el transporte me lo pueden brindar o yo entrego el tiquete, pero lo que es para alimentación, perdón, alimentación o alojamiento, luego se considera como un sobresueldo y me lo tienen en cuenta. Entonces, eso es algunas empresas que lo hacen muy bien, el sector público. De pronto, ¿quién de ustedes trabaja acá en alguna entidad pública y que le toque salir, viajar a algún municipio? De pronto en este momento que esté trabajando en algo público, en un municipio, en la gobernación, en alguna entidad del sector público. Pues yo trabajo como contratista. Julio, pero no te dan viático, ¿cierto? Sí, pues Te dan que me toca realizar viajes hacia el Urabá, entonces, pero ahí pues uno le dan todo eso. Bueno, y Julio, ¿en qué entidad estás, perdón? ¿En qué Bienestar entidad estás familiar. trabajando? En bienestar familiar Sí, y debes viajar a Urabá, ¿cierto? Entonces, sí, pero el contrato es prestación de servicios, ¿cierto? correcto. Libre de nombramiento no, es prestación de servicios contratista. Pero entonces te asignan viáticos y te han dado alguna, pues, como considerado eso, ¿cómo lo consideran si el viático salarial? ¿Cómo lo manejan? Cuéntanos un poquito, porque yo trabajé en la Contraloría de Antioquia, entonces nos decían, bueno, hay que ir a hacer auditoría a, bueno, apartado. Entonces, los viáticos eran un salario diario por cada día que estábamos allá. Entonces, íbamos 2 semanas, nos llevaban el lunes, nos traían el viernes, nos volvían a llevar el lunes, nos volvían a traer el viernes, 2 semanas. Y por esos 10 días nos daban 10 días de salario, pero pues el transporte no nos valía porque nos llevaban, ¿cierto? Pero ese valor aumentaba el tema de la base prestacional. Entonces, ¿cómo manejan, Julio, el tema de los viáticos ustedes? Y de igual manera también aumenta lo prestacional también.
también lo por eso. incluye. Pero usted es Y está, contratista, entonces sí, vinculado, ¿cómo es el no, tipo de contrato? contrato, Contratista. prestación de Pero, servicios. pero te aumenta en proporción el valor de la prestación, ¿o que te lo reliquidan, o Sí, cómo? lo reliquidan porque pues cuando no me toca viajar, pues llega lo normal de siempre. Pero el día Sí. la semana que me toca viajar, sí toca reliquidarlo nuevamente. Ah, muy bien, listo. Pero digamos que esos viáticos no te piden ningún soporte ni nada, sino Solamente disponga sí, solamente lo del transporte. del transporte que hay que devolver. Muy Sí, bien, Julio, excelente. Ese es un ejemplo de que el tema bonificaciones o valores que son en temas de viáticos también hacen parte del salario. Sí, Lina, creo que Lina nos iba a decir algo. Profe, tengo una pregunta. Con eso de las Yasmín, sí. bonificaciones, cuando son con prestaciones de servicio, que decías que lo pagaban por salario, ¿es de acuerdo al salario mínimo o de acuerdo al salario de la prestación que ustedes realizan? em, es diferente, depende. Si te sobrepasas bueno, si no alcanza el mínimo, tiene que ser con el mínimo. Y si no, pues ya sería el 40% del contrato. Pero eso para la seguridad social, ¿cierto, Julio? Sí, correcto. Lina, de pronto nos dice es con base en qué le pagan los viáticos, si sobre el salario Exacto. mínimo o el salario suyo o la Pues prestación. no, a mí lo hacen es dependiendo para el lugar que vayan. Sí, eso tiene un estándar también, Lina, o sea, estiman que para estar allá se gaste tanto y le dan ese dinero y se lo giran a la cuenta y usted, lo que pasa es que sí tengo la dudita, Julio, es si a usted supongamos le dicen X dinero es su salario, es sus honorarios mensuales, X dinero. Cuando le demos viático le vamos a consignar X más los viáticos, pero luego si le sube X, o sea, si le sube el base de honorarios, lo suben por haberle dado viáticos o queda igual el mismo valor de viáticos. Perdón, de honorarios. No, en realidad que los honorarios quedan realmente iguales. Ya lo Exacto, que sube es apenas como se lo dice, suben son los viáticos. los viáticos, sí. Exacto, entonces mire, Lina, ahí no está siendo prestacional, sino que está haciendo como digamos, un reconocimiento del viático a alguien, un contratista, para que no gaste de su dinero y pueda disponer del trasladarse, ¿cierto? Trasladarse a cumplir la labor. Entonces, seguramente en el contrato está escrito que eso no es base salarial, sino que es dinero para usarlo el en la labor pues, que presta por fuera de la oficina. Correcto. Exacto, pero cuando usted está vinculado en el sector público, por ejemplo, el libre nombramiento o remoción, lo más común, o provisional o carrera administrativa, eso sí hace parte de la base prestacional para cesantías, prima, liquidación. Entonces ya vamos con Yasmín. Yasmín, ¿qué nos cuenta? No, pues profe, yo quería comentar porque por lo menos donde yo laboro, eh, hay unos técnicos, pues son unos agrónomos. Yo trabajo en una empresa de aguacate. Ellos se les da los viáticos para sus gastos de alimentación, de alojamiento, porque pues algunos están en Pereira, y van, vienen y todo esto. Sin embargo, adicional al salario, les están dando un auxilio de rodamiento, porque algunos se trasladan en moto y otros se trasladan en carro. Entonces, es como por el tema de, pues, de mantenimiento del carro. Ese auxilio sí lo meten como salarial. Los viáticos sí los tienen aparte. Exacto, como un auxilio, ¿cierto? Lo toman en cuenta como un auxilio. Entonces le dan un nombre, auxilio de rodamiento, que no es prestacional y que lo relacionan con un vehículo o algo. Entonces, muy bueno mirar ese tema, ¿cierto? Pero en lo laboral sí sería prestacional. Incluso en el sector público es que es muy distinto porque allá se habla de las doceavas. Entonces, toman el salario, toman, por ejemplo, la prima de Navidad, toman, no sé, que el día por los 5 años. Entonces, cogen eso y le sacan una doceava parte y la suman a la base prestacional. Es un tema como diferente. Entonces, bueno, lo que vamos aquí es que esos viáticos que son para alojamientos al hotel y para la alimentación,
hacen parte del salario cuando estamos vinculados como salario. Entonces, reiteramos, el concepto de salario o remuneración o sueldo se relaciona con el vínculo contractual, mientras que en prestación de servicios lo podemos llamar honorarios, ¿sí? Honorarios o pago del servicio, pero no salarial, no salario, ¿cierto? Entonces, por eso la diferencia. Y no está regido por el Código Sustantivo, sino como por el derecho comercial, derecho diferente. Entonces, lo otro de prestación, seguramente Julio sube al SECOP la cuenta de cobro, la seguridad social, el informe de actividades, el acta autorizado por el supervisor, no sé si es así, para poder que le hagan el pago. O sea, primero es Sí, un trámite por SECOP. sí, con la cuenta Entonces, de cobro y todo eso, sí. exacto. Entonces, el SECOP es la plataforma SECOP 2, es la plataforma para el tema de de contratistas del Estado. Entonces, en cambio, lo salarial sí es como normal, como en las empresas, el vínculo laboral. Bueno, entonces, el artículo 128 nos dice, algo que no es constitutivo de salario. Sumas que ocasionalmente y por liberalidad, o sea, porque el trabajador recibe porque el empleador quiere, como una prima, una bonificación, un excedente, le entrega un dinero, eh, Un aguinaldo. un aguinaldo, pero no lo tienen, sino que dicen, no, este año no sabemos, y por allá a última hora dicen, sí, sí lo aprobaron. Entonces, como que lo tienen así, como para que no se vuelva como muy fijo, pero lo tienen pues como estimado. El tema de las prestaciones sociales no son parte del salario. Entonces, el tema de alimentación, cuando le estoy cobrando pues algo como la alimentación, eh, la habitación, el vestuario, listo. Entonces, ¿qué no es constitutivo de salario? Lo que yo considero que no es inclusive por prestar mis servicios. O sea, si yo soy vendedor y por vender me dan comisiones, eso es relacionado con mi trabajo. Pero si la empresa cumplió 10 años y decide la junta directiva, la asamblea de socios, dar un dinero, reconocimiento a los empleados por los 10 años, 10 días de salario, no es salarial, ¿cierto? Entonces son como temas de mera liberalidad. En una empresa en la que yo estuve, muy parecido a lo que dijo ahorita Marixa, eh, como una especie de ahí, como subgerente más o menos ahí, pero sí había mucho choque, pues como por las posiciones que uno tomaba. Eh, Había cuando yo llegué había yo era el financiero, pero había todavía está, una forma de remunerar algo en diciembre. Inclusive era hasta más alta que dar una prima normal o una prima extralegal, que era, si el jefe directo lo califica de 1 a 5 o de 0 a 5, entonces si le coloca 5 en el desempeño, 5 es el 100% de la nota, le doy el 100% de un mes de sueldo, de salario. Listo, entonces supongamos que alguien se gana 2 millones de pesos. El jefe directo le colocó 5. La bonificación o la prima que se dan en Navidad diferente a las otras que vamos a ver ahorita es 2 millones de pesos. Pero si el jefe directo le colocaba 4, 4 es el 80% de 5, 80% de 2 millones son 1.600.000. Si le colocaba 3, 3 es el 60% de 5, el 60% de 2 millones 6, 1.200.000. Entonces, era inclusive, porque usted da una prima, puede ser el 50% de un sueldo y es buena plata. Entonces, usted tenía que sacar 2,5 para que le dieran lo normal, pues como muy bueno, una prima, otra prima más, medio salario. Bueno, entonces la forma está muy politizada, o sea, eso parece política aquí. O sea, que el poder que tiene el jefe directo sobre el subalterno, ya para definir una nota, está muy alta. A veces los jefes son personas sin la capacidad de liderazgo, con una forma de liderar muy... Era un tema muy difícil porque pedían mucha disponibilidad de las personas. Esa entidad tenía horarios casi que 24/7, porque era como el servicio a la comunidad muy abierto al público casi todo el tiempo. Entonces, era una forma como una forma ahí muy fuerte de jerarquías. Entonces, no hubo forma pues como de recapitular eso, pero como era así, cada año lo daban ya de acuerdo a lo que calificaran, no era prestacional, pero era un dinero importante. Entonces, ahí era, y había un poquito jefes, había
En un grupo de 25 o 30 personas habían 2, 3, 4 jefes, entonces muy concentrado ese poder, listo. Entonces, el tema de no constitutivo de salario depende mucho de qué defina la organización, ¿cierto? La estrategia, bonificaciones, estudio, venga, demos para apoyar el estudio del semestre de la universidad, venga, ayudémosle con un equipo de cómputo, entonces con algo que la empresa considere y que lo vuelve entonces no salarial. ¿Listo? Entonces, habrá que definir en la empresa qué están manejando como salarial y no salarial para poder que tengamos en cuenta la base de cálculo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué puede ser como lo que dijimos ahorita salarial? Porcentaje sobre ventas, valor del trabajo de horas extras o recargos, bonificaciones habituales, primas de servicio, viáticos en cuanto a manutención y alojamiento, y los que no son, que son ocasionales, como por ejemplo gastos de representación, bonificaciones ocasionales, habituación o vestuario, primas extralegales, vacaciones, prima de servicios, lo que sea como prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces empezamos a mirar que el salario, el concepto que es el de remuneración, puede llamarse salario ordinario o salario extraordinario. El salario ordinario es un pago periódico y puede ser fijo o variable. Entonces, fijo, por ejemplo, decir que son 1 millón de pesos quincenales, 2 millones de pesos mensuales. Variable, por ejemplo, que le voy a dar un porcentaje sobre las ventas, sobre los recaudos, sobre las tareas, sobre los clientes, o sea, algo que depende de la gestión. Lo usan mucho en las entidades financieras. Tienen salario fijo y salario variable. Un fijo de tanto y variable tanto en los seguros. Listo. Y salario extraordinario, aquel que llega, producto, por ejemplo, de realizar horas extras, de trabajar en días de descanso, de las comisiones, de tener una bonificación, todo lo que implique retribuir al servicio, pero que sea como que eventual, como que yo no tenía, porque yo, por ejemplo, una hora extra es si yo acepto como empleado, pero si también la empresa considera que se desarrolle esa jornada suplementaria o extra. Entonces, el salario ordinario, el salario extraordinario, el salario ordinario puede ser fijo o puede ser variable. Listo. Aquí de pronto, ¿quién de ustedes tiene un salario variable, alguna figura de variable o haya tenido que algo que les llegue variable? Profe, yo lo tuve. Lisette Gaviria, cuéntanos, Lisette. Yo trabajaba en una empresa de desayunos sorpresas, entonces, bueno, digamos, normalmente, digamos que era el mínimo, y mensual nos daban un bono de 300.000 pesos por cumplir objetivos. Y ya habían otros bonos que eran por fechas especiales, porque no teníamos hora de salida. Y las horas de entrada eran muy a la madrugada. Entonces, normalmente un día de la madre nos daban 1.500.000, el día del padre 1.000.000, que Amor y Amistad, San Valentín 800, pues todo depende como de las ventas, pero Sí. normalmente era un valor siempre alto, porque digamos que el día de la madre no entraba a las 3 de la mañana, y los días anteriores salía a las 12 de la madrugada, a la 1 y así. O sea que pero era salarial, o sea, luego te liquidaban sobre ese valor. Sí, Ah, bueno, bien. O sea, trabajo duro, pero pues digamos que era por la figura, un desayuno sorpresa, 6, 7, 8 de la mañana. normalmente como era tanto volumen, porque es que normalmente en un día de la madre se pueden vender hasta 500 desayunos, siempre se da como un rango entre 6 de la mañana a 12 del mediodía. Mm. Bueno, muy bien, Lisette. Excelente el ejemplo. Variable de acuerdo a las ventas. Y tenía un salario fijo seguramente, un garantizado, también lo llaman a veces. Le garantizo el mínimo, al menos el mínimo, y lo otro se lo saca por variable, ¿cierto? Los vendedores de vehículos, vendedores de seguro, algunas personas que de ventas, seguramente, y les va muy bien en muchos casos, ¿cierto? Por esa figura variable. Y para el empresario puede ser también, porque si entre más vende, pues mejor le va, ¿cierto? Variable ese componente. Entonces, muy bien, Licia, muchas gracias. ¿Quién de pronto ha tenido esa experiencia como de variable
o de salario extraordinario, por ejemplo. Por ejemplo, personas que trabajan en seguridad privada, vigilantes, el tema de horas extras, recargos, ahorita con el cambio de la jornada de las 9 de la noche a las 7 de la noche, ya mejora pues más el componente de hora extra o recargo. ¿Quién de pronto ha tenido como, o tiene una figura así como de salario extraordinario? Como con algo que llega pues como que es adicional pues a lo que yo tengo de base pues salarial. O que en la empresa tengan esa figura. Bueno, aunque por ejemplo es Profe, extraordinario, yo, sí, sí, Hola, eres, hola, Mariana, Natalia. sí. Natalia Zapata, hola, Natalia. Natalia Zapata. Eso Sí. sí. Yo empecé a trabajar en la S Hospital de Amaga, en la parte de talento humano, y se liquida extraordinario los conductores, las personas de facturación y también las compañeras de servicio generales. Tienen Ah, horas extras por el tiempo que están pues también en disponibilidad. Y también les aplica lo de la doceava que usted mencionaba otro ahorita, el subsidio de alimentación y también el de transporte. muy bien, porque son vinculadas es al hospital directamente, no con alguna temporada ni nada, ¿cierto? Son con la empresa Exacto, y es una empresa del sector público exacto. que tiene esas condiciones diferentes. Por ejemplo, la prima Sí, de junio es diferente, se paga diferente. Entonces, bueno, ahí vas a aprender sí, mucho con esa figura del sector público, sí, diferente en muchos casos a lo privado, ¿cierto? Entonces, muy sí, la bien. liquidación es más bien distinta en muchos sentidos y también les dan en tiempo, cuando llevan 1 año, 5 años, cierta periodicidad de antigüedad, les dan esos beneficios, pero en tiempo, no en nómina, sino en tiempo. Total, no, tiene muy buenas condiciones el sector público en muchas de las empresas. Lo que pasa es que ahorita, la semana pasada fue que vimos como la polémica de que el hospital de Itagüí, que no tenía un dinero, el ministro de Salud dijo otra cosa. Entonces, en los hospitales, por ejemplo, cuando yo hacía la auditoría, generalmente, o no sé si ustedes estén en tema de control financiero, pues, o vigilancia financiera. Sí, ya está saliendo Sí. de ese riesgo porque siempre en el 2019 se les debía muchos quincenas a los trabajadores y ya ahorita pues se les paga todo puntual y están en esa subsanación a la espera pues de una revisión financiera este año para poder como salir de ese meollo Sí. financiero. La mayoría de hospitales en ese entonces, yo estuve 2020-21 en la Contraloría, la mayoría estaban en supervisión financiera por los indicadores, porque realmente la cartera era más alta siempre que los ingresos, entonces le daba un indicador de vigilancia financiera. Exacto, entonces muy bien, Natalia. Profe, y ahorita Sí, desde la parte de talento humano, pues que no había realmente una persona, yo apenas empecé hace 8 días allá, sí, eh, se observa que hay como cierta falta de, digamos que de integridad de los, de determinados trabajadores porque ya abusan en el reporte de horas extras y va sí. uno a mirar y las cosas no tienen pues como un sustento al punto de presentar soportes de horas extras de médicos que ese día ni trabajaron. Entonces, mire cómo llega la, la oportunidad, ¿cierto? Me Mm. imagino el médico en un corre-corre, fírmeme esto, lo firma en blanco y eso ya son cheques. Sí. Entonces, ya cuando uno entra a revisar todas esas inconsistencias, uno dice, no, es que no cuidamos los servicios del Estado, no cuidamos lo público y eso hace que se desangre y que no salgamos adelante. Sí, exacto, porque exacto lo que tú dices, hay veces en ese tema financiero, pues, o en las entidades públicas, por donde se puede ver como una falta de control, pues hay muchos que llegan y el tema, por ejemplo, de las horas extras.
la nueva reforma dice, bueno, garantíceme cómo se mide el ingreso, la salida, el tema de las horas extras, cómo se están evaluando, cómo se están generando. Entonces usted en una entidad, pues, que es de 24 horas, no siempre están pendientes, entonces Exacto, en la noche, que un exacto. buen conductor, que fui a una parte y a la otra. Entonces hay muchos documentos, eso sí, a mí me tocó mucho como auditor, ¿cierto? Yo hacía una auditoría de cumplimiento, Sí, entonces uno pedía caja menor y veía un montón de cosas por ahí, inclusive pues alguna vez en un hospital me pareció pues como curioso, que yo soy pues como contador empecé a mirar, bueno, caja menor, entonces vi la legalización de caja menor, me pareció curioso, muchos recibitos sencillitos decía necropsia, 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 180.000, 180.000, y como que le causa a uno como curiosidad, entonces yo sí, solicité eso como una observación, como una no conformidad, un hallazgo, perdón, y que me explicara. Entonces decía, no, es que solamente hay una persona que lo puede hacer y esa persona es de otro corregimiento. Entonces viene, hace la labor y no, y pagamos por la caja menor. Pero obviamente decía que caja menor no tenía para pagar eso. Entonces eso quedó como, como un hallazgo, porque eso no era un gasto por caja menor. Pero había una necesidad y uno, yo como digo que sí o que no. claro, Pues, tráigame, pero ya ponerme a pedir que tráigame el certificado de difusión, lo que sea. Eso en la caja menor no estaba, solamente un recibito y claro. eso que el Una servidor público, presunción. sí, entonces yo lo dejo como auditor, digo, presunción, exacto, un presunto hallazgo de tipo inclusive de detrimento patrimonial. Ya resuélvanlo ustedes, porque si uno me ponía a decir, para evitarles ese hallazgo, muéstrenme si fue verdad, no fue verdad, se gana uno, pues se desgasta uno ahí porque es un tema muy delicado. Entonces yo lo dejo como hallazgo y soporte usted con todo lo que pueda, pero por cada menor había mucho, es que era, yo dije, pero tanta cosa que pasa, muy delicado. Entonces, en Y el a sector, veces no solamente el dinero, profe, y también me di cuenta en otro hospital que presuntamente, ¿cierto? No nos consta, un sí, médico como que también tenía cierta adicción a cierto medicamento y lo cogía ahí por demanda de cuenta propia. Entonces, afectaba mucho el inventario de esa institución. no, mejor dicho, y la acetaminofén se acabó, muy delicado el Algo tema. así. Sí, 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 era una el droga tema de como los que muy inventarios, pesadita y sí, los inventarios, el tema de los suministros, complicado. Entonces, eso sería como algo que hay que mirar luego por allá en los procesos disciplinarios, en las evidencias, para poderlo manejar, ¿cierto? Pero sí, el tema de, estamos hablando acá de los salarios extraordinarios, cuando hay horas extras, esos recargos, esos trabajos adicionales, que si vino o no vino, depende también de alguien que valida eso. Entonces, a veces dejamos en cargos, digamos, de supervisión la autorización de generar gastos de horas extras, recargos, que a veces puede ser inclusive, pues, de conflicto de interés ahí. Entonces, si un supervisor es amigo, ay, vení, colócame ahí una horita más, digamos que cómo lo validamos, pues habría que hacerlo aleatoriamente y no sé si nosotros en nómina nos toque hacerlo o simplemente hasta la novedad yo la aplico y ya que el que revise sea otro, ¿cierto? No sé, el jefe directo, el financiero, la gerencia, pero a veces desde nómina nosotros, me llegó esta persona es la que autoriza, me llegó la novedad, la ingreso, ya usted mirará, ¿cierto? Entonces sí nos toca muchas veces ser un poquito más también como auditores. Muy bien, muchas gracias. sí, Vamos cuando uno con... detecta como ciertas, por ejemplo, 15 horas, uno sí trata como de preguntar al coordinador si efectivamente fue así o si fue un error de digitación o como que cuál es la situación para que todo quede como muy claro, porque eso es bueno pues hacer ese, una nómina responsable, Sí, que sí, sea lo claro. justo. O algo pues raro, no le generaría como, por ejemplo, yo alguna vez también trabajé en una entidad financiera que hacía créditos bancarios, bueno, una cooperativa, yo era el jefe, entonces, el jefe de la oficina, entonces, haciendo una gestión comercial, en alguna parte me encontré con un compañero de la universidad, él era el gerente de la otra entidad, que más bien, bien, hagamos convenio, listo, hágale. Y entonces empezaron a llegar cartas laborales muy iguales, o sea, se ganaban lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, al mismo cargo, ta, ta, ta. Cuando una vez llegó una carta y yo estaba revisando una carta con el mismo cargo
pero casi el doble de lo que se ganaban normalmente. Entonces yo, esto está raro. Le mandé al amigo, al jefe, al representante de la empresa, al gerente, le dije, hey, mira, esto porque se gana el doble si hace lo mismo. Y me dijo, hermano, me ayudó con eso porque quien firma la carta es la de gestión humana y quien es el de ahí es como la pareja de ella. Entonces, eso se ve que obviamente no es real, no es lo que debería de ser. Muchas gracias, hermano, por esa evidencia. Entonces, bueno, ahí ya quedaría como prueba para el proceso, ¿cierto? Pero a veces sí, a veces hay como un conflicto de interés que generaría ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos que lo normal es que si me pagan horas extras, sea un sobresueldo, un salario extraordinario y sea base salarial. Listo, vamos con el tema de salario en especie. Salario en especie es aquella parte de la remuneración o del salario ordinario que recibe el trabajador como una contraprestación. Por ejemplo, la alimentación, la habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o la familia y puede expresarse como de acuerdo al valor sin que pueda llegar a constituir o conformar más del 50% de la totalidad del salario. No obstante, cuando un trabajador tenga el salario mínimo, el valor por especie no podrá exceder el 30%. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ver el artículo 129. No lo cambió pues la reforma, pero habla del salario en especie como hasta el 50% del salario y en el salario mínimo hasta el 30%. Entonces tenemos personas que viven en una finca, digamos lo llamado mayor, pues llamado el cargo mayordomo. Yo le puedo dar la vivienda, estimar ahí el valor de la vivienda, estimar un valor de alimentación, de vestuario, suministros, servicios públicos, puedo llegarlo a estimar, pero no puede pasar el 30%. Entonces, si de 1.750.000, más de 500.000 pesos, 510.000 no pudiera ser. Sí, Natalia. Yo. Sí, señor. Tiene la manita levantada. Ay, no, profe, eso fue ahora, qué pena. Ya le va a tocar hablar alguna cosa porque ya... Ah, pero Mentiras porque es que, así. mentiras que no, pero Eh, sí. En no, especie, lo que iba a decir ahora era, por ejemplo, en el caso de esos salarios extraordinarios, pues nosotros lo que hemos considerado extraordinario siempre ha sido como las extras o en el caso de los vendedores, como las comisiones de acuerdo a lo que vendan, ¿cierto? En este caso pues ya estamos aplicando esto del recargo nocturno desde las 7. Ahorita el porcentaje que aumentó también desde el 25 de diciembre. Y bueno, eso ha sido como lo extraordinario, por decirlo así. En cuanto a la persona de ventas, ¿cómo es que se nos dijo ahorita? Tenía un salario pues como base. Salario básico Sí, y a exacto. partir de ahí era que ya corría por cuenta de lo que él se hiciera. Sí. O sea, él tenía como dos formas de medirlo. O por plata, por cantidad pues de topes en plata o en producto, por topes en producto. Y ya dependiendo o sea, esa era como la meta más alta, por decirlo así. Ya las otras eran por recaudo, por visitas, porque el cliente fuera, o sea, que consumiera como constantemente en el mes o por clientes nuevos. Entonces, bueno, eso en cuanto a ese tema que estábamos hablando ahorita. De esto del salario en especie, nosotros manejamos en especial con las señoras que trabajan en la casa el tema, pero eso es pues simbólico. Y porque se les cobra 3.000 pesos por día la alimentación que yo ya les había contado. Que eso es pues una bobada, eso es irrisorio. Eso no aplica a la realidad. Pero a ellas no les simboliza un porcentaje, o sea, a ellas se les paga el 100% de su salario, el 100% de sus extras, de todo, y este valor de las especies es aparte, eso no se les resta de ninguna parte. Ah, bueno. Entonces no es en especie, sino que es antes como un valor agregado al salario
y lo hacen más como para que no sea prestacional, que lo tienen como pues costeado, como Ujú, una deducción para que no sea prestacional. exacto. Exacto. Entonces, en especie, si yo le dijera que el salario del salario mínimo le va a sacar 500.000 pesos por la alimentación que le suministro, en especie, ¿cierto? Lo hacen en algunos campamentos, por ejemplo, en la zona minera, no sé, yo he editado algunos diplomados de personas del occidente, bueno, pero más que todo el nordeste también, y han trabajado mucho en minas en Buriticá. No sé si alguien de acá trabaje como que se van 15 días, 20 días a trabajar en estas minas y descansan 8 o 10 días. Entonces allá les tienen que dar toda la alimentación, arreglar el vestuario, todo lo que necesiten. No sé si de pronto alguno de ustedes ha trabajado con esa figura. Yo he visto con algunos que van de Medellín y trabajan allá en nada que se llama Sijin Continental, por ejemplo, en Buriticá. Muchos profesionales que trabajan allá, otros que se fueron para Hidroituango en la construcción, están allá en campamentos. Entonces aplica mucho el salario en especie. Bueno, entonces, ese tema de salario en especie, que fuera por escrito, que esté escrito en el contrato, estipulado, pues algunas cosas no son previstas como salario en especie, pero digamos que debe expresarse en el contrato de trabajo. Listo. Y los viáticos, como decíamos ahorita, son los de alimentación y alojamiento. El tema de las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario, no pueden pactarse como una retribución tampoco del servicio prestado. En algún momento en el éxito, por ejemplo, quienes trabajaban llevando como hasta el vehículo del mercado, digamos que les daban una propina, pero luego el éxito no les pagaba el básico, sino que todo lo de propinas y les iba bien, pero pues no. Entonces, digamos que las propinas no deben ser constitutivas de salario y tampoco debe ser la forma de remuneración. ¿Cómo pasa ahorita? Usted ahorita va a un restaurante, ¿cierto? Fuera de que algo esté un poquito más costoso, fuera de que el impuesto al consumo, también hay una propina sugerida del 10% normalmente, ¿cierto? Entonces, cuando uno diga, bueno, sí, pago así como esté la factura, la prefactura, eso se va como para una bolsita y lo distribuyen como que con todos. Entonces, primero hasta sacan también para, por ejemplo, reponer en un restaurante, loza que se quiebre, cubiertos que se extravían, daños en daños menores, que se acuerde pues con los empleados y luego distribuyen como todo. Pero es más como una forma de, digamos, de promover el buen servicio, no sé, como una forma de ganar ahí, pero las propinas no son prestacionales. ¿Cómo ven el tema de las propinas? ¿Cómo ven ese tema de que yo en una empresa diga, sugiero el 10% o, o que si no, porque el cliente puede decir, no, por favor, lo retira de ahí, ¿cierto? Pero ¿cómo ven ese tema? Algunas empresas van y sacan eso de la cuenta en efectivo, le entregan a cada uno y es un dinero que inclusive a veces es superior a la quincena. Muchas partes es muy superior a la quincena el tema de las propinas. ¿Cómo ven ese tema de propinas? Aunque eso pues digamos que no es tampoco del empleador. Lo recauda, sí, porque pagan con tarjeta o en efectivo, pero no es del empleador tampoco el tema de la propina. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el tema de propinas? Ahorita que, Profe, a mí me genera un poco de desconfianza, sí, pues porque por lo general ese tema de propinas se ve mucho es como en los restaurantes. Entonces, así como a veces el trabajador no tiene buen desempeño en su labor, pues digamos que también hay empleadores que son muy duros con el tema de los empleados y siento que no hay honestidad. Entonces, muchas de las propinas que en realidad deberían de declarar no son las reales. Entonces, pues yo particularmente nunca doy propina que me hagan, pues que me lo facturen en la cuenta o en la factura, sino que más fácil se le doy en efectivo directamente como a la persona. Eso en algunos casos. Y en otros casos, yo siento que nosotros hemos cogido como esa cultura de Estados Unidos o de Europa, pues porque a la final, digamos que nosotros tenemos un impuesto de consumo y que eso ya va cargado en la factura, entonces siento que uno ahí como que pagaría doble impuesto.
Entonces es el IVA, es el impuesto tipo consumo y tras de eso pues una propina. Entonces a la final de cuentas uno dice, venga, pues en realidad en algunos lugares sí vale la pena entonces pagar esa propina adicional. Exacto, Lina, no, es un tema, aunque cuando está en un restaurante, digamos, no le están cobrando el IVA, pero el IVA lo tienen los productos que compraron para producir ese alimento. Pero si un 8 de hipoconsumo y un 10 de propina, se vuelve casi el IVA, ¿cierto? Pero sí, es muy costoso. Ustedes, inclusive, como tú dices, de Estados Unidos, muy rico ir a un Starbucks y son muy queridos todos. Un Starbucks, en Río Negro hay uno. Pero usted pasa a la caja, pide un tinto, vale 12.000 pesos y le dicen, desea dar la propina, pero yo estoy parado acá, me está muy bueno porque el vasito tiene el mensajito, a ver, ya lo están quitando, pero muy organizaditos, muy formalitos, pero ya de 12.000, ya 1.200 por solamente hacer lo que tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, el tema de propinas sí es un tema de manejo y como tú dices, a veces, porque digamos, en un montón de cuentas, ¿cómo sé yo que todo esté bien, o sea, que todos sí pagaron o no en caja? Por eso muchas personas dicen, vea, voy, yo le traigo la cuenta, pero también se les pierde pues la cuenta de quiénes sí o no dieron la propina. Y ya voy yo, Lima, y cuando uno le da, por ejemplo, alguna vez en una parte me dijo una persona, venga, va a decir que no y me los da mejor a mí, él mismo dijo, y yo como que no me gustó mucho porque también no eran, o sea, hacer eso me pareció que era como egoísta, porque las que están en cocina a veces también hacen una buena labor y no les llega allá esa proporción, los que están adentro. Y como yo trabajé cuando estaba estudiando en una entidad, un restaurante en la ceja los fines de semana, la propina la ganaba el mesero y yo era en la barra, haciendo jugos, limpiando, así, yo no ganaba ninguna propina. Y eran los meseros, vea rápido, vea, muévase, vea tal cosa. Y era uno rápido, pero porque él se ganaba la propina, él lo acosaba a uno porque le ganaba la propina. Entonces, bueno, es un tema delicado el tema de propinas, como tú dices, muy bien. Yolima Suárez. Profe, a ver, lo de las propinas, yo difiero mucho de eso y va muy encaminado a lo que usted está diciendo. O sea, la gana solamente el mesero. Ahora, ¿por qué tengo yo me pregunto siempre, yo no, literalmente no la pago, porque considero que eso está dentro del costo del producto que uno se está consumiendo. ¿Por qué tengo yo que pagar una propina a un servicio que realmente el restaurante, el almacén, lo que sea, lo debe prestar si quiere seguir teniendo sus clientes? Ahora, qué tan cierto sea, no sé, he escuchado muchos rumores y la verdad, pues en mi vida profesional nunca me he enterado de eso. Que en ciertas o en la gran mayoría dicen, esas propinas las utilizan no como propinas, sino para hacerlas parte de pagar el salario que cada empleado se ha ganado. ¿Y por qué me tienen a mí también que exigir pagar un porcentaje por propina? ¿Y a quién se la quiero pagar? Siempre es el mesero, pero como lo acaba de decir usted, profe, ¿qué pasa con las de la cocina? ¿Qué pasa con los del aseo? A ellos nunca les llega la propina en sí. Entonces me parece muy caótico esa parte de la propina, me parece muy desventajosa y me parece pues realmente delicado. Exacto, Yolima. Muy bien. Entonces ahí, muy bien, Melina, ya vamos. Cuando nosotros estemos en este tipo de formaciones y de conversatorios, podemos ser los de nómina, pero miren que también podemos ser de gestión humana, inclusive los representantes legales, administrativos, démosle buen manejo a eso, expliquemos bien, démosle valor agregado al cliente, que sea, no sé, como algo más, como que yo diga inclusive, me nace mucho dar la propina, pero ojalá pudiéramos manejar eso para que no se sienta ese vacío, ¿cierto? Entonces, es un tema a controlar. Muy bien, Melina Arcila Chavarría. Profe, como complementando lo que la compañera acaba de decir, yo estoy también totalmente de acuerdo con ella. Yo también he escuchado, pues como incluso algunas veces he hablado con meseros y me dicen que muchas veces las propinas la usan es para que, por ejemplo, para pagar las vajillas que rompen, para las dotaciones, las prestaciones sociales también. Entonces, pues la verdad, yo siempre trato de yo siempre se las doy por fuera.
Y tampoco estoy de acuerdo que sea el 10% del consumo, porque es que me parece que vos estás pagando el 10% de propina, el 8% de impuesto al consumo, estás pagando un IVA, pues estás pagando como un impuesto más. Entonces realmente, y también, profe, una cosa muy cierta es que la propina sea de acuerdo a la atención. Hay meseros pues que no te atienden bien y que pretenden que uno les dé una propina. Entonces, yo creo que pues como que todo es justo, ¿cierto? Y con respecto a todo el tema, pues ya como el tema laboral, es eso, que he escuchado de varios meseros que pues uno va cogiendo como confianza, uno va hablando con ellos y muchos han dicho que la propina la usan para que paguen vajillas o para darles dotación pues de uniforme o prestaciones sociales. Entonces uno como que dice, pues yo por qué voy a cubrir eso si eso le corresponde pues como al empleador, ¿cierto? Entonces es como un complemento como a lo que la compañera anterior estaba mencionando. Muy bien, Melina, muchas gracias. ¿Dónde estás, Melina? ¿En qué municipio? La Estrella, profe. La Estrella. ¿Y dónde trabajas en este momento? Profe, yo trabajo como contador independiente. Ah, excelente, sí, muy bien. Melina, muchas gracias. Bueno, Que creo que estás, primera vez que nos conversas, ¿cierto? ¿O ya habías participado? No, yo participo, profe. Ah, bueno, entonces la No con semana pasada. casitos como particulares, pero sí Bueno, Melina. hay una que otra vez. Mil gracias, Melina. Muchas gracias, exacto. Entonces, bueno, miren que, y contablemente, como dice Melina, pues, y lo dice Natalia, a veces usan para organizar descuadres. Entonces, descuadre, Melina llega, contadora, caja, se descuadraban 100.000, sáquelo de la propina, que al final no sabemos ni fue uno o el otro, o nadie va a aceptar el descuadre. Entonces, cójanle las propinas y el descuadre es para quién, pues obviamente para el de la empresa, pues que la plata no está y que debería estar en caja. Entonces, contablemente, ¿no? Que la propina hágale si es una cuenta no sé, Melina, si es un recaudo del 10%, lo deben de llevar a un pasivo, que es una cuenta por pagar, luego, entonces háganle un crédito o un débito a la plata pues de las propinas y llévelo por allá al descuadre, no sé, un crédito o un débito, pero háganse el ajuste ahí. Entonces, tampoco. Listo, entonces, el tema de propinas, una clavecita que me dio un día un jefe, vea, yo llego y sé que me va a gastar 500.000 pesos, supongamos, 500.000, más o menos 10 personas, plato a 50.000, 500.000. La propina van a ser 50.000 pesos, supongamos. Entonces llega y cogen 20, y va a pagar en efectivo, supongamos. Coge 20.000 pesos, sentándose al mesero, se los pasa, vea. Va pues para que nos atienda bien. 25.000 pesos, va pues para que nos atienda bien. O sea, sin empezar, ¿cierto? Entonces lo condiciona a que atienda bien. Se los gana el solo mesero a veces, pues como le digo, es injusto un poco, pero se los da al mesero y le dice, y al final no me cargues ahí la propina. Ya. Entonces, a veces lo hacen también como desde el principio. Clavecitas ahí a veces que lo utilizan, pero sí, es de manejo el tema de propinas. Entonces, no es salarial y no debería ser para pactarse como una retribución al trabajo que presta el empleado. Bueno, entonces también el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo dice salario mínimo. Es un salario que, digamos que debería de cubrir aquellas obligaciones de orden material, moral, cultural. Bueno, por ahí en el año, no sé, eso está por allá desde el 56, año 95. Ahorita este año le dieron el nombre de mínimo vital. Pero entonces, salario mínimo, aquello que se está estimado para cubrir como las necesidades básicas. Y hay factores para fijar el salario mínimo, como por ejemplo el costo de vida, que es el IPC, como la productividad del gobierno, de la economía del país, como el tema de algunos sectores, ¿cierto? Entonces, el procedimiento para fijar el salario mínimo pudiera ser por un pacto o convención colectiva o en un fallo arbitral. Entonces, algunas empresas tienen lo que se llama la convención colectiva y definen que el mínimo de esa empresa es un valor, pero el salario mínimo del país que conocemos lo acuerdan. Comenzando el mes de diciembre empiezan los gremios, empiezan los sindicatos y el gobierno se queda calladito, empiezan ellos a decir tanto, 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 aumento, y casi siempre ha sido los gremios, muy cerquita a la inflación, los sindicatos
2 o 3 veces la inflación y el gobierno ahí. Pero este año pasado fue muy diferente, ¿cierto? Cuéntenme entonces un poquito sobre ese impacto del salario mínimo. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? Antes de, y para que vamos diciendo y busquemos la resolución, porque eso queda una resolución, ¿cierto? Porque al final fue por decreto del gobierno, no fue un acuerdo. Hace rato no se hace un acuerdo. Entonces cuéntenme, yo mientras que uso aquí una grafiquita, ¿cómo les fue o qué piensan? Pues porque es bueno, ¿cierto? Es bueno el aumento, pero ¿qué piensan de lo que fue el aumento del salario mínimo el año pasado? ¿Quién de pronto nos cuenta? Profe, ¿me escucha? Sí, Bueno, sí, Nubia no, Zuluaga. ¿cómo vas? Pase listo. Se puede decir que fue apoteósico pues la subida del salario, desde hace más de, se subió como un 23.7, con un presidente hace muchos años, sería Gaviria o Samper, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? Listo, o sea, subió el salario mínimo, pero hay que mirar cómo sube la canasta familiar, cómo suben los viáticos, la gasolina. Entonces, como que no llega a compensar realmente todos los gastos que tenemos las personas comparado con lo que subió el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, usted termina, es como terminando uno a seguir debiendo, digámoslo así, como seguir debiendo. O sea que nosotros los colombianos tenemos que ajustarnos a ese salario y a la vez a todo lo que sube la canasta familiar y demás. Exactamente. Entonces, fue algo, digamos, importante, pero también con consecuencias. Sí, Lina, gracias, novia, querida. Lina María Díaz. Profe, pues yo creo que no es consecuente con el IPC. Obviamente, digamos que para mucha clase obrera que de pronto no conoce mucho el tema de finanzas y de economía, pues para ellos digamos que fue un impacto positivo porque a simple vista pueden tener un 23.5% más de sus ingresos mensuales, que eso también les va a beneficiar en todo el tema de sus prestaciones sociales y auxilios de transporte. Pero también eso repercute en otros incrementos que se generan con base en el salario mínimo. Entonces, muchas de las personas o ese tipo de sectores que hoy están con la vivienda de interés social, digamos que eso les puede impactar demasiado en la compra y para muchas de las personas también les impacta en el tema de las administraciones. Entonces, Sí. digamos que no es consecuencia, no es consecuente. Adicional, que digamos que las personas que tienen ingresos altos, mayores al salario mínimo, que ese porcentaje de las empresas no está obligado a subírselo, pues ya las empresas determinan cuál es el incremento que se debe generar. Digamos que también hay una afectación económica para esas familias porque si bien muchas cosas les sube el 23%, el 23.5%, digamos que sus ingresos no van a alcanzar ni siquiera a cubrir algunas de sus necesidades. Entonces yo creo que hay un vacío y un impacto demasiado negativo para muchas familias y para la economía colombiana. Lina, muy bien. Sí, exacto. Muchas cosas a favor, pues unas otras muy en contra y más cuando ya mencionas los que se ganan un poquitico más del salario mínimo eh, o que están por encima del nuevo salario mínimo que no se ve tan beneficioso. Muy bien. ¿Quién más de pronto? Imagínense pues, entonces, listo, la Luz, cuéntanos Luz. Luz, Profe, ¿cómo están? bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Bueno, profe, ahí complementándole a la compañera frente al tema del salario mínimo, ¿cierto? Pues primero es un incremento muy alto, ¿cierto? Y frente al IPC y a la regulación que está haciendo el gobierno en este momento, que le está diciendo a los empresarios que no puede subir los precios de los productos, entonces para el sector empresarial se ha convertido en una alza muy alta, ¿cierto? Y aparte de eso, una sostenibilidad también muy compleja frente pues al tema salarial y a todas las prestaciones sociales. Sí. También por otro lado, la compañera habla
Ya, de ya. las personas que compraron directamente, ¿cierto?, sus viviendas. Entonces, el gobierno también sacó un decreto que se llama indexación al salario mínimo, ¿cierto? Ese decreto él lo anunció, está el borrador, es un borrador que en este momento el gobierno anuncia que lo va a firmar, ¿cierto? Entonces, en cierto modo es un proceso muy confuso para esas personas que hicieron la compra, porque también él habla dentro de ese borrador de que va a existir una transición para esas personas que compraron, ¿cierto? Entonces él habla de que debería conservarse como tal a las personas que compraron, que se va a fijar un precio en pesos colombianos de forma inicial, ¿cierto? Y también habla de que va a sostener, por decirlo así, en 135 salarios mínimos, pero no va a aplicar para ciudades grandes como Bogotá y Medellín, habla de 150 salarios mínimos. Y Ah, también les explica a las personas que ya hicieron las compras, que tienen un contrato de compra-venta o que tienen también un contrato de fiducia, que va a existir, ¿cierto?, un proceso de transición. Entonces, ¿qué está haciendo en sí con ese nuevo decreto que todavía no ha firmado, con ese borrador? Está generando una incertidumbre muy grande en el sector inmobiliario y también en las personas que compraron, porque se maneja, ¿cierto? Esa compra del BIS y del BIS se maneja con el salario mínimo. Eso es lo que quería complementar, profe. Luz, muy bien. ¿Y dónde estás conectada, Luz? ¿Qué municipio? En este momento estoy por Poblado. En Medellín, muy bien. Sí, señor, Medellín. Muy bien, no, muy claro. Miren, el tema, entonces, ese anuncio se dio como el 28, 29 de diciembre. Ahorita, si me ayudan por ahí como una tareita, busquemos la resolución, la tenía por ahí, la resolución del salario mínimo. Entonces, se emite un acto administrativo, una ley, como hablábamos en las categorías de leyes, es un decreto de la presidencia normatizando o haciendo el aumento del salario mínimo y el auxilio de transporte. Lo llamó el mínimo vital, ¿cierto? Mínimo vital, pero muchas cosas están indexadas al salario mínimo. Entonces, por ejemplo, seguridad, vivienda de interés social BIS, 135 salarios mínimos, hay unos de 150, pero como decía Luz, caso Río Negro. Yo en este momento estoy en Río Negro, acá en la Universidad Católica de Río Negro, estoy en la universidad y a los alrededores hay muchos proyectos de interés social, como también hay unos muy costosos, pues más costosos, pero en los últimos años, 3, 4 años, digamos, cuando estuvo el salario mínimo en 1.000.000, había un cartel que decía, casas en tal parte hasta por 135 millones. Y a los 3 años ya valían 175 millones. Y, por ejemplo, yo invertí en un apartamento ahí frente a al colegio de la universidad donde está el niño estudiando y lo pagué en 175, pero yo había visto el letrero por 135 y ese mismo proyecto hoy están vendiendo en 240 millones de pesos con solo cambiar un año a otro. Entonces, ¿en qué se basa ese aumento más los costos de reforma porque quedan obra gris? Más, como decían Luz, el tema de la cuota de administración, el tema de los combustibles, que apenas van a empezar a bajar un poquito, pero todos esos valores que hay empresas que simplemente subieron todo el 23%, cuando a veces los componentes salariales son un porcentaje y los otros son suministros que subieron a la inflación o al 10%. Entonces simplemente ponen todo más caro, ¿no? Todo al 23% más. Entonces sí, es un tema complejo y hoy hay que esperar, pues llevamos ya un mes, que ya se cumple un mes, pero que la Corte iba a revisar, qué tal cosa, entonces ahí estamos como con ese tema. Sí, Melina. Profe, yo tengo el caso de una conocida que cuando el gobierno entró, que subió el salario también muchísimo, tenía un proyecto, pues compró un proyecto, lo estaba pagando y justo ese año pues ya se lo entregaban y le tocó hacer sesión de contrato porque se le subió como 46 millones de pesos. Imagínense. Entonces, eso es lo que está. Y eso fue empezando.
fue un poquito más bajito el aumento. Ahora con ese, pues me imagino que mucha gente tiene que hacer sesión o desistir porque no les da. Bueno, exacto, Melina, muy bien. Inclusive el año pasado fue muy confuso el tema de los subsidios de Mi Casa Ya, que el gobierno frenó también. Entonces, muchos proyectos quedaron sin subsidio. Una de las cosas que están haciendo ahorita es que de pronto van a revivir el subsidio para los empleados que ganen menos de dos salarios o grupo familiar para ayudar a comprar la vivienda, pero algunas personas lograron subsidio de la Caja de Compensación y del gobierno y también hicieron hasta buen negocio porque eso también lo quitaron. Primero había que esperar como 15 años para que pudieran vender la casa con subsidio. Ya usted puede vender así de una. Entonces compran a un dinero menos el subsidio y luego venden a precios comerciales. Hay gente hasta que dobleteó ahí la plata por vender su proyecto de interés social. Entonces, un tema complejo, ¿cierto? Cuando se relacionan muchas cosas con el mínimo, pero digamos que hoy ese salario mínimo vital está en 1.750.905. Está en 1.423.500. Veníamos de, puede que también haya dicho, es que estábamos en mora de haber ajustado mejor los salarios, muy bajitos, ¿cierto? Para todo el costo de vida. Entonces, hoy tenemos el salario mínimo en 1.750.905 y el auxilio de transporte en 200.000 pesos, perdón, en 249.500, ya vamos a mirar la tablita que les pasé, y estaban 200.000 pesos. Entonces, se quiso como conformar un valor de 2 millones de pesos, que incluya salario mínimo y auxilio, y el salario mínimo, el salario mínimo y el auxilio de transporte. Ayer nos recordaban en la charla, Lina, que el auxilio de conectividad, que es para cuando la persona está en la casa, no aplica como si el auxilio de transporte no aplica para, por ejemplo, las cesantías, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, auxilio de transporte o auxilio de conectividad cuando uno está en la casa, un trabajo remoto o teletrabajo. Bueno, pero entonces el tema del salario mínimo, listo. Entonces nos dice la ley, mínimo, pague un salario mínimo. Y pasa que en una empresa, les cuento el caso, una empresa que lleva asesoría, pero son como 10 personas. Entonces, según una niña técnica, empezando, el salario mínimo, y una niña ya profesionales, pero también recién egresadas, 1.750.000, así estaban. Salario mínimo, unas niñas, y otras con 1.750.000. Subió el salario a 1.750.905. De entrada, las del mínimo de 1.423.000 a 1.750.000. Y la decisión de la gerencia fue todos entonces con el mínimo, todos con el mínimo. Entonces, la que se ganó de 1.423.000 a 1.750.000, pues muy bien, pero la que le subieron 905 pesos porque se ganaba 1.750.000, quedó en 1.750.000, 905. ¿Qué siente la persona que le suben 950 pesos o 905 pesos? Entonces ya empieza el empleador, no, lo que pasa es que ya me queda muy duro, la prestación, mira a ver si le sirve así o si no, no. Entonces, esa brecha entre quienes tenían un salario mínimo y de pronto quienes tenían salario y medio, 2, por estudiar, por la experiencia, por el tiempo, por el saber, como decíamos ahorita, no solo el ser, también por el saber, ya se cerró esa brecha. Entonces ya quienes mínimo subieron a ese valor y quienes no, pues quedaron ahí un poquito como estancados. Entonces, en algunas otras empresas, ¿qué hicieron? Si la diferencia entre 1.423.500 y 1.750.000 son 327.000 pesos, todos les vamos a subir 327.000 pesos. Entonces, quien se ganará 2 millones de pesos, 327.000 son como el 18, pero quien se ganaba 5 son el 10%, el 8%, más o menos el 7%. Entonces, al menos la inflación 5.1 o el valor que subió el mínimo. Entonces, en algunas hicieron así. Pero el gobierno, por ejemplo, les va a subir a los servidores públicos el IPC más 1.5 puntos, o sea, como el 6.6. Entonces, también van a perder alguna capacidad adquisitiva. Pero las pensiones, por ejemplo, suben a ese mínimo. Entonces, salario mínimo para muchas cosas, este va a ser la referencia, ¿listo?
salario mínimo y auxilio de transporte. Entonces, ahí en la tablita que les pasé, vamos a empezar a mirar ahí ya formulitas que les hice en Excel, pero se los mandé resumidito para que ya yo creo que mañana, si os quiere, para que ya empecemos como a hacer formulitas así, calculitos con lo que el pastelito es la que les mandé, el que les mandé ahorita. A ver si terminamos con sí, con este ratico con esto. Entonces, miren, la seguridad social integral. Entonces, tenemos el salario mínimo como salario básico, el auxilio de transporte para quienes devengan menos de 2 salarios mínimos. Está el tema de auxilio de transporte para que compense el desplazamiento, el combustible, los pasajes. Hay por ahí un debate ahí en el código sustantivo, pero decía, quienes vivan a menos de 1 kilómetro de la empresa no tienen derecho a auxilio de transporte. Entonces muchas empresas irán a mirar, no sé, ¿usted dónde vive? Y la gente dice, me van a quitar el auxilio de transporte, digo que vivo más allá, o digo que vivo en otra parte. Entonces, eso es un debate, el tema de vivir a menos de 1 kilómetro, que está ahí en el código sustantivo, pero que normalmente no aplica. O sea, si la empresa le da transporte, recogerlo cerca de la casa, llevarlo al trabajo, devolverlo, pues no le paga auxilio de transporte. Lo hacen en muchos cultivos, en muchas fábricas, pero si no, dejan para que la persona llegue a su lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, auxilio de transporte. Entonces, tenemos este cuadrito que les quise traer como resumido, donde habla de la seguridad social integral. Entonces dice, vean, el empleado que tengamos en la empresa, con ese contrato, con esa vinculación, debemos de tenerlo incluido en el sistema general de pensiones. Y hay ahí unos regímenes de Colpensiones, del Fondo Privado de Pensiones, hay unos temas de beneficios económicos BEPS. Entonces, a esta columnita, de pronto no me comprometo, pero en otros diplomados he traído a la directora de Colpensiones. Ya les voy a decir el nombre, ella es muy querida, se conecta y nos cuenta Colpensiones Antioquia. Paulina, la directora de Colpensiones, se conecta, nos va a contar un poquito, porque el año pasado, por ejemplo, hubo una reforma pensional, se aprobó, ya iba a empezar, por ejemplo, que la seguridad social la pagaran las empresas a los contratistas y se la descontaran del pago, pero eso lo tumbó la Corte. Entonces, están como en el tema de reforma pensional, con ese tema de que las 900 semanas, unos pasan al régimen de Colpensiones, otros se quedan en los regímenes privados. Entonces, en el año 90, o la ley 50 del 93, la que hablamos, trajo los fondos privados, Protección Porvenir, Colfondos, Scandia, para pensionar las personas, y dejaron el seguro social, ya hoy llamado Colpensiones, y ahorita están como con ese tema de Colpensiones tiene un régimen y los otros tienen otro régimen. Entonces, por ahí el tema general de pensiones. Hay otro sistema que es el de seguridad social en salud, como el de las EPS, entidades promotoras de salud, el que tienen régimen contributivo y régimen subsidiado. Régimen contributivo, quien es como el que paga directamente, subsidiado, que vimos como en el caso mío, por ejemplo, que yo no había entrado a trabajar en la universidad y que en esos días que no estuve entre una y otra, estaba ya en subsidiado, me pasaron de una subsidiado porque de pandemia ningún colombiano puede estar sin seguridad social, sin cobertura. Entonces pasa a régimen subsidiado. Y tenemos el tema del ARL, Administradora de Riesgos Laborales, donde se habla de las incapacidades, la pensión por invalidez, el seguridad de salud en el trabajo, o sea, todo el tema de riesgos laborales. Y tenemos otro que es el tema de parafiscales, entidades parafiscales. Por ejemplo, cajas de compensación, que las empresas aportamos un 4% sobre el salario básico o el IBC, ingreso base de cotización. Está el tema de ahí se paga el subsidio familiar a algunas personas, ¿cierto? Que tengan hijos estudiando, menores. Y está el SENA y el ICBF. Entonces, por ejemplo, Julio trabaja en el ICBF, entidad que toma recursos del aporte parafiscal que pagan las empresas. ¿Para qué? Para el cuidado de los menores, proteger la vida, la integridad, la educación, todo el tema del menor, ¿cierto? Entonces, todo esto ya está
muy reglamentado, muy vigilado por la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. No es muy conocido todavía, pero ya están empezando a llamar, a buscar, cruzan con las declaraciones de renta, vigilan las empresas, muéstrame cómo pagó la seguridad social. Entonces, si hay pagos que son salariales y no los estoy teniendo en cuenta para la seguridad social, entonces venga, muéstreme, cuénteme. Entonces ahí pasa ese tema de la UGPP, que un empleado puede decir, venga, a mí las comisiones me las dan en efectivo, eso es base salarial, mi pensión se está afectando, mi pensión está sobre el mínimo cuando yo me ganaba 3 mínimos. Vaya, mire esa empresa cómo está liquidando la seguridad social. Entonces, UGPP está ya para revisar la seguridad social. Ah, que es que en nómina nos dijeron que eso era así. Entonces ahí tenemos como una estructura, un poquito de lo que vamos como a profundizar, pero tengámoslo en cuenta, seguridad social integral es algo que tiene que ver con la nómina. ¿Listo? Dudas, inquietudes, que de pronto historias ya con la UGPP, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de pronto ya les empezaban por ahí a llamar, a escribir, de pronto ya por ahí llegó algún requerimiento. UGPP, ¿quién de pronto no sabía la UGPP? Profe, sí, hace unos añitos empezaron a llamar a varias personas que tenían, que no estaban reportando la pila de la seguridad social y los estaban diciendo que debían cumplir con ese requisito de pagar la seguridad social de ahí en adelante. Es verdad. Ay, ¿cómo así? Entonces, ya la empresa se organizó con eso, ¿ok? Se lo pedían a personas que trabajaban como un poquito informal, hasta donde yo tuve pues conocimiento, no tanto como a empresas, sino más bien como a personas que hacían cierta actividad, pero que no reportaban pago de la seguridad social. Exacto. Entonces ya miren que está muy movido el tema de la UGPP. Ya hay call center que se dedican pues a llamar y hay mucho es por el cruce de la declaración de renta en el campo donde dice rentas no laborales con la seguridad social. Entonces, por ejemplo, Lina trabaja en una empresa, le pagan un salario y dice rentas laborales. Tiene seguridad social, bueno, todo. Pero ella, por aparte, tiene un negocio y mueve mucho la cuenta y de pronto facturó, vendió, compró. Y en la declaración el contador le colocó renta no laborales 3 veces lo que se ganaba como salario. Y la seguridad social como independiente de pronto no la necesitó. Entonces la UGPP le dice, venga, muéstreme sobre el 40% de ese ingreso, ¿dónde está la seguridad social que usted tuvo que haber pagado? Entonces empiezan a pedirle desatrasarse y con una multa, pues y con una sanción intereses y son valores muy altos. Entonces, obviamente se da para la pensión, pero también se da mucha parte para la salud, que uno dice, pues a mí ya me están atendiendo por lo que estoy vinculado. Entonces, bueno, es un tema ahí porque serviría mucho para la salud, pero también estamos como en esta realidad del sector salud. Entonces, ahí tenemos la estructura del sistema de seguridad social integral. ¿Listo? Y el Profe, tema, sí, qué pena que Lina. le interrumpa. Y con eso que acabaste de explicar, entonces un empleado paga normal pues su seguridad social, ¿cierto? Pero si tiene un trabajo independiente, entonces igual está obligado a pagar el 40% sobre lo de vengado Exacto, como entonces miren, Lina. independiente. Entonces, Lina, ¿dónde es que tú trabajas, Lina? No, en el momento no estoy laborando. Bueno, no estás laborando. ¿Y tú qué profesión tienes? ¿Qué formación? Yo soy administradora de empresas y trabajé por 23 años en una empresa retail en el área de gestión humana y en la comercial con estrategia de precio. Ah, excelente. Entonces, miren, Lina, con esa experiencia que entró estando en el colegio, en séptimo del colegio, 23 años. Prácticamente. Malo, exacto. Exacto. Entonces, llega y dice, voy a montar como independiente una asesoría en gestión humana para selección de personal. Entonces, lo hace con comerciantes de la mayorista, supongamos. Entonces, digamos que tú dices, ah, listo, yo le ayudo con la revisión de las hojas de vida y el comerciante te transfiere y lo haces con varios comerciantes, ninguno te pide seguridad social, normalmente es sobre un pago de un mínimo, entonces ninguno supera el mínimo y te llenan la cuenta de dinero, listo. Pero
luego te vuelves a ubicar en tu trabajo, en una empresa, vuelves y te vinculas y puedes seguir haciendo lo mismo en tu tiempo libre, de fines de semana. Entonces, en la nueva empresa, con todo lo normal, tienes el aporte del 4, el 4 y el 4, perdón, y la empresa hace el aporte de salud, pensión, bueno, y entonces le aportan a la seguridad social tu vínculo como empleada. Y entonces pasa el año y vas a hacer la declaración de renta porque te superaron los topes y entonces la parte contable te dice, "Vea, usted movió la cuenta bancaria en 200 millones de pesos. ¿De qué es esa plata? Ah, no, yo hago labor como independiente. Entonces te colocan en la declaración de renta, en la cédula, rentas laborales, lo que le pagó la empresa. Rentas de capital, lo que se ganó en rendimientos de intereses, a veces muy poquitico, listo, por la cuenta de ahorros o así. Y la última se llama rentas no laborales, que te coloca todo lo que te pagaron los comerciantes de la mayorista, pero tú no tienes seguridad social ahí. Entonces tú declaras rentas, listo, y luego la UGPP coge eso y dice, bueno, por aquí está la seguridad social, está como por salarios, bien, chuleado. Y en la segunda cédula dice, inclusive si tú tienes CDT, eres rentista de capital, tuvo que haber pagado seguridad social, pero bueno, digamos que usted no tenía sino 1.000 pesos ahí, listo, chuleado. Y en la tercera tiene 100 millones de pesos de ingreso a ver la seguridad social. Entonces te hace requerimiento, te invita a contestar. Entonces, ¿es por qué? Porque uno no paga seguridad social en algo que usted, digamos, normalmente hace como una labor personal, a no ser que trabaje para una empresa, prestación de servicios y hagan pagar sobre el 40%. Por ejemplo, ya voy, Mayra. Por ejemplo, a mí me pagan en Confenalco por, el diplomado, tiene unas horas y esas horas las pagan a un valor. Entonces, en enero van a haber más poquitas horas que en febrero, digámoslo así. Entonces, yo voy a tener que pagar seguridad social por el mínimo al menos, porque el valor no supera ese 40%. Casi que lo que me van a pagar en enero es para pagar la seguridad social y ya en febrero pago seguridad social y me llega más plata. Pues al final yo también casi que pago la seguridad social como independiente por dar clases, pero me puede servir para otra asesoría o algo. Entonces, ¿me entiende, Lina? O sea, usted paga la seguridad social y a veces con eso le sirve para demostrar otros pagos. Pero cuando coloquen que cada empresa descuente, entonces en cada Profe, parte... pero tengo otro escenario. Pues, por Sí, ejemplo, o sea, yo dejé de trabajar hace un año y yo sí, dije, pues me voy a dar un año sabático para sí, hacer cosas que siempre había querido hacer. Y hace un par de meses ya vengo en busca pues de nuevas oportunidades laborales. Pero la sí. verdad, en el mercado laboral me he encontrado con cosas demasiado nuevas, pues porque yo siempre trabajé en esta única empresa y nunca me había enfrentado como a este tema de nuevas vinculaciones. Sí. Pero entonces veo que los cargos que hoy, pues a los que hoy he apuntado, digamos que son muy por debajo del salario que yo anteriormente vengaba. Pero entonces a mí me gustaría, por ejemplo, con el tema de la seguridad social, pues por lo menos nivelarme un poquito de lo que yo venía devengando. Yo puedo pagar como ese ajuste como independiente. En Exacto. caso tal de que me vuelva a emplear, yo puedo pagar como, o sea, por la empresa se me puede descontar algo de la seguridad, no, de la seguridad social con ese salario fijo que pueda tener. Pero aparte yo puedo cotizar como independiente como para ese ajuste más como por el tema pensional. Claro que sí. O sea, usted dentro de la empresa pudiera pagar más, pero de pensión voluntaria. Pero usted tranquilamente crea un perfil en una plataforma como Pila, Arus, Yo Soy. lo tengo en el momento con enlace, pues igual yo seguí pagando mi seguridad social. Usted puede subir. ¿Qué le va a mejorar? El tema pensional. Pero la salud, obviamente es cierto, el Ah, valor ok. es para la salud. Pero la pensional, si mucha gente hace eso, que paga sobre 2 salarios, sobre 3 salarios, lo que pasa es que hoy sobre 2 salarios vale como 700 y algo, 730. Ahorita lo miramos, pero sí, usted lo puede crear y pagar normal. Por ejemplo, en mi caso, me llega a Universidad Católica, te pago tanto. Y como independiente, a mí me llega el mensajito, te ha sido aplicado a Colfondos tu aporte a pensión, lo mío. Entonces, me está mejorando el promedio. Yo miro cada 3 meses
el saldo en la pensión y tengo más saldo, más rendimientos, pero estoy en fondo privado. Maravilloso. Sí me mejora el promedio, sí me lo ha mejorado Ujú. para pagar independiente. Muchos lo hacen para mejorar, pero en el fondo privado, Sí, porque en el fondo aunque ese privado. tema sí me enredo un poquito porque el tema pensional en Colpensiones, eso de la prima media, algo así, cuando esté de pronto Paulina nos lo cuenta más. Entonces tengo pendiente con Paulina, directora de Colpensiones Antioquia, que de pronto nos cuente un poquito más sobre eso. Y ahí le preguntamos si como independientes mejoraríamos, aunque tú estás en qué fondo de pensión. En el momento estoy con protección. Eso, entonces fondo privado. Inclusive usted puede llegar a un fondo privado y decir, venga, devuélvame lo que tenga en saldo. Y ellos le dicen, listo, no queda pensionada, tome 200 millones de pesos, tome 300 y chao. Ujú. También, entonces Ok. eso mejoraría. Entonces queda pendiente la Profe, pregunta. como yo estoy en busca de nuevas oportunidades laborales, la verdad que quiero agradecerte por ese compartir que nos dijiste, que nos compartiste ayer de las cesantías. En caso Ah, tal de que le lleguen otras, la verdad que yo se lo recibo porque igual eso no, es conocimiento para mí. no, total, y que para todos, que como que estemos actualizados en eso. ¿En qué municipio estás, Lina? En Medellín. En Envigado, yo vivo en Envigado. Envigado, listo. Van a estar muy pendiente entonces, los compañeros también, que nos compartamos algunas ofertas que veamos, pero que no diga salario a convenir, sino que uno vea como algo bien estructurado. A mí me gusta cuando salario a convenir y eso es que, pues, ¿cuánto nos van a pagar? Entonces, si Lina llega a 23 años de experiencia, entonces, ¿cuánto es el salario? Y llega alguien, llevo 2 años, ¿cuánto es el salario? Entonces, a veces es mejor tener algo muy organizado para uno saber si se postula o no. Entonces, bueno, estaríamos muy pendientes, Lina, claro que sí. Vamos con Muchas Mayra Arana, gracias. con Mayra. Profe, hola y hola compañeros. No, yo les quería también compartir la experiencia porque uno a veces desde la ignorancia, pues porque la falta del conocimiento evita muchas cosas. A mí me Sí. pasó un cacharro con la ¿cómo es? UGPP. UGPP, sí. Sí, yo hace mucho tiempo, pues hace muchos años hago pues declaro renta por unos ingresos y unos arrendamientos, ¿cierto? Sí. A mí me pasó eso en el 2021. Eso fue después de pandemia. Pues yo me quedé sin trabajo y o sea, yo siempre he cotizado como prestación de servicios, siempre fue prestación de servicios y obviamente a mí me obligaban pues como a pagar la seguridad social. Entonces la seguridad social, en la ignorancia, pues me servía para eso y con eso hacía la declaración, Sí. ¿cierto? No sabía no desconocía que había que hacer pues, los dobles aportes. Sí. Y ¿cómo le parece que como yo me quedé sin trabajo, yo no seguí pues como, ¿cómo se dice? Pagando. Aportando, porque o sea, lo que Sí. yo ganaba pues me daba para sostener los gastos o sea, es un arrendamiento que yo tengo de un Sí, sí, vehículo y a mí eso me daba para pagar la cuota en el banco. sí. Y bueno, en pandemia pues nos dio muy duro y eso fue la secuela. Y yo no sabía eso, la contadora que tenía en ese momento no me dijo nada sobre eso. Yo me confié. Ya después de eso empecé a trabajar como las prácticas y allá me pagaban la seguridad social y todo eso. Entonces tampoco por ese lado volví a pagar, porque allá me Mm. pagaban la seguridad social, pero más no la pensión. Yo no sabía nada de eso. No le digo. Y la persona que tenía en ese momento de confianza para que me asesorara pues la parte contable y se supone que toda esa parte, porque uno no sabe de eso, no me dijo. Mm. Cuando un día cualquiera me va llegando el correo de la UGPP, que había una inconsistencia en la declaración de renta con los aportes presentados pues a la seguridad social en tal periodo. Mm. Yo no le presté atención porque yo decía, eso es un correo no deseado. Sí, es una estafa. Eso es una estafa. Yo ni sabía que era eso. Hasta el año pasado, que ya ingresé acá pues al trabajo, estaba pues como la abogada, un día mencionar, y soy rodeada de contadores porque trabajo pues en la Secretaría de Hacienda, digamos, dijeron, sí, la UGP, que no sé qué. Y yo, ¿qué es eso? A mí me llegó un correo, me dio por investigar cuando mi jefe, no, es que eso es hay que tenerle más miedo que a la DIAN, que porque esto.
yo casi me muero del susto. Ya pues para el año pasado había cambiado de contadora, la muchacha me explicó, tan, una cosa, la otra. ¿Qué hice? Yo me van a meter una multa y yo sin plata porque yo duré 2 años sin trabajar. Entonces yo, ay, Dios mío, yo apenas estaba empezando a trabajar. Gracias a Dios, pues la muchacha me dijo, no, que ella sí, pues consultó, me dijo, no, empieza a pagar desde ya. Desde ese momento vengo pagando. A mí me pagan pues mi seguridad social en la alcaldía y y ya por la parte pago mi seguridad social con la base que es. No cotizo sobre el mínimo, sino un poquito más que lo que es sobre como 40% creo que es de lo que yo gano totalmente. No me acuerdo el porcentaje en sí. Con el carro, con el vehículo. Ajá. Y ya vengo cotizando, eso no me va a aumentar lo de las, no dice, "Bah", porque una vez dije, bueno, que eso me ayudara pues para que me atendiera mejor en la EPS ni nada, o que me No, fuera a dar más plata, más semanas, no, eso es lo que sí, lo que tú decías ahorita, profe, que le aumenta la base para la pensión. Y ya, pero es algo que sí o sí hay que pagar. Uno a veces desconoce, lo digo, no me pasó ese cacharro por el desconocimiento y porque en realidad la persona que tenía en ese momento no me dijo, vea, ponga las pilas, que hay que pagar eso también. Porque se supone que ustedes saben, pues, los que están en esa parte contable saben un poquito más que una simple persona, pues ahí. sí, no, Y Mayra, no me claro. asesoró y vea, le digo que todavía tengo el temor de que de Le pronto al día mencioné mañana no yo, le haya llegar a uno. le mencioné GPP y ya se asustó. No, sí, no, profe, mejor dicho, a mí me tiembla la voz con eso todavía, Claro. porque es algo muy delicado y pues es que no solamente te van a cobrar lo que usted ha dejado de pagar, sino la sanción, que los intereses, que una cosa, entonces es un platal. Y a veces yo digo, el Estado cree que usted a veces porque tiene un ingreso, usted ya es millonario o le sobra la plata, pero usted no ven que detrás de ese otro ingreso que usted está teniendo van los gastos, por ejemplo, yo tengo que pagarle al banco. A mí no me pagan todo completo porque me hacen retención en la fuente. Al Tengo que pagar conductor, muchas cosas. pues si Entonces tiene ellos conductor. creen que es solamente lo que usted les llega y de ahí saqué en ese entonces la seguridad social 400 y pico, 500.000 pesos. Por Dios bendito. Pero sí, eso es Mayra, como que digo a los compañeros que si que en no lo algún pague. momento están en esa cosa de que están haciendo su prestación de servicios y están de forma vinculada en una empresa, coticen para que después no les pase el susto, porque eso es algo muy maluco. Y por otro lado, los que, por ejemplo, estén en ese momento buscando una oportunidad laboral, recuerden que están las convocatorias abiertas en el Sismo, que son procesos demorados, pero que sí son posibles. Entonces, Están para en que la se animen, DIAN, que hoy hablo abrió la convocatoria de la DIAN en este DIAN. momento. La DIAN abrió el Sí. 22 de enero. ¿Quién nos iba a contar, Abrió el Mayra? 28, desde hoy somos para las personas pues que no están con discapacidad ni nada, sino que para la gente común. La tareita es contigo, ¿cierto? Que nos vas a contar sobre el CIMO. No, ¿quién es la que ¿Cómo de cuál tarea? Mañana, es que alguien que nos iba a contarse el CIMO, pero mañana lo hacemos porque si está abierta la convocatoria, de pronto hacemos el ejercicio. Sí, que Sí, hágalo, eso es fácil, vayan, si quieren, yo les voy a mandar el link, inclusive yo les compartí a una compañera hoy para que se vayan sí. registrando. La página hoy Mayra, estuvo un poquito caída, pero sí. sí se pueden ir registrando porque la convocatoria es como hasta el 5 o el 6 de febrero nada más. Pero esa es la DIAN. Mayra, Sí, de ¿en qué alcaldía estás? ¿En qué alcaldía? en la de Sopetrán. Ah, excelente. Sí, yo estoy por ahí en Antioquia 3. Sí, el Con, 5 también nos salen los resultados de la Los antecedente. antecedentes. sí, está el 5 de febrero. Bueno, tener aquí grabación, porque les cuento.